Mr. Harriman lo miró entre sorprendido y asombrado, y con un tono de burla en su voz le preguntó: ¿y cómo puede ser eso posible? Y John Muir le contestó: porque usted no tiene todo lo que quiere. En cambio yo sí. Por lo tanto, soy más rico que usted. En Eclesiastés 5:10 leemos: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Pero no solo es el dinero el que no satisface. De hecho, aparte de Dios, no hay nada que pueda satisfacer al hombre. Se cuenta de un pequeño niño a quien le gustaban muchos los pancakes. Era un verdadero glotón comiéndoselos. Así que su mamá decidió curarle esa glotonería. Una mañana le dijo: Juanito, voy a hacer todos los pancakes que puedas comer. Juanito no lo podía creer. Y cuando estuvieron listos, él empezó a comérselos primero a toda velocidad, y luego un poco más lentamente, y más tarde en cámara lenta. Y su madre le seguía sirviendo pancakes. Y viendo que había dejado de comer, le preguntó: ¿qué pasa, mijo? ¿No quieres más pancakes? Y Juanito contestó: ay, no, mamá, y ni siquiera debía haber comido los que ya comí. Mi amigo, eso ilustra muy bien que en lo más profundo de nuestro ser, ya sea en las vísceras, en el estómago, en el corazón o en la mente, hay un hambre que tratamos de satisfacer y nunca logramos satisfacerla, aunque muchas veces pensemos que, como Juanito, si damos rienda suelta a nuestra glotonería, estaremos satisfechos. Estoy seguro que Juanito, luego de satisfacer su glotonería, se habrá enfermado del estómago, y dudo mucho que haya vuelto a comer pancakes. Mi amigo, le diré que el secreto de la satisfacción es más que solo un juego de palabras. Y ese secreto lo encontramos en el maravilloso Salmo 23. Sin embargo, debo reconocer que cuando nos referimos al Salmo 23, estamos en terreno tan conocido que podemos decir: oh, yo sé eso. El proverbio bíblico dice que la familiaridad produce el menosprecio, y nunca es más cierto que en lo referente al Salmo 23, porque todos estamos familiarizados con él, y seguramente es el pasaje bíblico más y mejor conocido en toda la Biblia. El Salmo 23 es una joya de la literatura. Personalmente creo que es una de las 7 maravillas del mundo literario, pero fue dado por inspiración. Por eso no solo que es hermoso, sino que es maravillosamente verdadero. No en vano es citado en jardines de infantes, tanto como en el campo de batalla, en ceremonias matrimoniales, tanto como en funerales. Por lo tanto, no es de extrañarse que los niños lo puedan entender y los eruditos se queden poco menos que perplejos. Se dice que la Biblia, la palabra de Dios, es tan profunda que los entendidos pueden nadar en ella sin poder jamás llegar al fondo, y sin embargo es tan segura que los niños pueden estar en ella sin temor de ahogarse, y eso es absolutamente cierto. Y eso es verdad con el Salmo 23, que muchos, no solamente cristianos, lo saben de memoria. Y aunque usted lo sepa, le invito a leerlo una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos vamos a concentrar en el primer versículo, que en algunas versiones empieza con la declaración: el Señor es mi pastor. Note que es el Señor. No es simplemente un Señor, es el Señor.
Cuando David escribió este salmo, los egipcios tenían 360 dioses primarios, o sea, uno para cada día del año. Los cananeos, en cuya tierra estaban los israelitas, también tenían muchos dioses, pero David sabía que había un solo Dios, un solo Señor, Jehová. Podemos poner el énfasis en esa palabra, Señor, el gran soberano y eterno Dios. El Dios que reina sobre todo y sobre todos. Él es el Señor, sea que lo reconozcamos o no. Mi amigo, recuerde que Dios no necesita nuestra aprobación, peor nuestro permiso, para ser lo que es Dios. Hace muchos años atrás, cuando vivía en la Florida, escuché el mensaje de un gran predicador negro, S.M. Lockridge. El tema de su mensaje fue el señorío de Cristo. Él citó el verso 1 del Salmo 23 y se enfocó en la palabra es. Y él dijo, el Señor siempre es. No es que será, sino que siempre es. Me gusta ese pensamiento porque habla de la eternalidad, la inmutabilidad de nuestro gran Dios. No se pueden aplicar los tiempos verbales cuando se habla acerca de Dios. El Señor es mi pastor. Note aquí cómo se personaliza el asunto. Es mi pastor. Esto habla de una relación personal con Dios. Él es mi pastor, con letras mayúsculas. Él es responsable de todo cuanto sucede a mi alrededor. El cuidado que yo como su oveja necesito. Y ahí está el secreto de nuestra satisfacción. Pero quiero que ponga atención en las palabras, el Señor. Ahora piensa en la soberanía de Dios, porque el Señor es un Dios soberano. Algunas versiones de la Biblia, como la Reina Valera, dicen, para los judíos el nombre de Jehová o Yahweh es total y completamente sagrado. Ya hace referencia al Dios con existencia propia, sin comienzo y sin final, el gran yo soy. Ese Dios es Jehová es mi pastor. Los historiadores bíblicos dicen que el nombre de Yahweh era pronunciado solo una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el templo. Y cuando un escriba estaba traduciendo las escrituras y encontraba la palabra Yahweh, dejaba la pluma, y esto es literal. Dejaba la pluma con la cual estaba escribiendo y utilizaba una pluma nueva para escribir Yahweh. Esa clase de Dios es Jehová es mi pastor. Ahora hay que entender lo que David está diciendo cuando clama Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor. El evangelista Ángel Martínez, experto en el uso del español, dice lo siguiente acerca de Jehová. Dios, que creó todo cuanto existe en el mundo, el que prendió el sol y puso las miríadas de estrellas en el espacio, ese Dios es mi pastor. El que extendió la hermosa alfombra verde sobre la tierra e hizo brotar una auténtica sinfonía de flores, y apisonó la tierra para formar valles y las arrugó para formar las montañas. El que tomó las canciones de los serafines y las cubrió con plumas para regalarnos los colibríes o picaflores. El que formó el arco iris y lo transformó en bufanda para ponerlo en los hombros de las tormentas. Ese Dios es mi pastor. El que cada día baja las cortinas de la noche y con la puesta del sol dispara los fuegos artificiales de las estrellas y asombra nuestra visión con el aterciopelado manto del espacio infinito. Ese Dios es mi pastor. Qué hermoso. Frente a esa exquisita página más espiritual que literaria, yo solamente puedo decir amén y amén. Al leer el verso 1 del Salmo 23, vemos lo que bien podemos llamar un Dios soberano, Jehová, Yahweh, el gran yo soy, que gobierna sobre todo lo creado. Y sin embargo, David lo hace tan personal, tan íntimo al decir, Jehová es mi pastor. Ahora, nunca se olvide que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Cuando decimos Jehová, estamos hablando de su divinidad. Cuando decimos pastor, estamos hablando de su humanidad. En el capítulo 10 de Juan, Jesús abre el misterio del Salmo 23 cuando menciona que Él es el buen pastor.
En el Señor Jesucristo no solo encontramos soberanía, sino también simpatía. Rey y pastor, soberano y compasivo, un Dios que todo lo puede, un pastor siempre disponible, un Dios en los cielos y un pastor en nuestro corazón. Jehová es mi pastor. 3 veces en el Antiguo Testamento Jesús es descrito como buen pastor. En Juan 10:11 Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Ahora, cualquier pastor puede perder la vida por sus ovejas. Pero no es eso lo que Jesús dijo. Él dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabe usted que en la historia de la humanidad ha habido solo una persona que voluntariamente escogió morir por otros? Su nombre es Jesús. Y algunos de ustedes me dirán: pastor, eso no es cierto. Los suicidas y los terroristas suicidas escogen el morir. ¿Cierto? Escogen el morir, pero no para salvar a nadie. ¿Lo entiende? Solo Jesús, el único que no debía haber muerto, murió para dar vida, no para traer muerte. ¿Sabe que todos nosotros vamos a morir? Unos más temprano que otros, pero todos, sin ninguna excepción, vamos a morir. Los suicidas escogen el morir un poco más temprano, eso es todo. Pero Jesús dio la vida por sus ovejas. Por eso Él dijo: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escúcheme. No fueron los clavos los que sujetaron a Cristo en la cruz. Fue el cordón carmesí de su amor y los dorados lazos de la redención que sujetaron a Cristo en la cruz del Calvario. Una oveja puede perder su vida para proveer al pastor de abrigo y alimento, pero ¿alguna vez he escuchado de algún pastor dando la vida por sus ovejas? Y si es inimaginable que eso suceda. Es más inimaginable que Dios muera por los hombres. Pero Jesús es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Ahora escúcheme, cuando el buen pastor puso su vida por sus ovejas, Él se enfrentó con el castigo por el pecado, porque como Pablo lo dijera, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que Cristo hizo, pagar por nuestros pecados. Esos pecados serán perdonados en Cristo o serán castigados en el infierno, pero nunca serán pasados por alto a menos que el buen pastor haya muerto por ellos. Usted, mi amigo, usted, mi amiga, tendrá que enfrentar la ira de Dios durante el juicio sin que sus pecados hayan sido perdonados. ¿Rechazará Jesús, el buen pastor, que dio su propia vida para perdonarle y salvarle? Por favor, busque Hebreos 13, los versos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pregunto, ¿de qué serviría un buen pastor si estuviera muerto? Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado.
Hemos seguido nuestros propios caminos. Pero Dios el Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Pero cuando resucitó de entre los muertos, destruyó el poder del pecado sobre nosotros. Así que no solo es nuestro buen pastor, sino que también murió en la cruz en lugar de nosotros. Como lo dijo David, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesús no solo murió por nosotros, sino que ahora vive para nosotros. Creo que por eso es llamado el príncipe de los pastores. En 1 de Pedro 5:4, Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amigo, bien podemos resumir el ministerio del Señor Jesucristo en la siguiente forma. Primero, como el buen pastor, Él tiene que ser bueno para morir por nuestros pecados. Segundo, como el gran pastor, tiene que ser grande para hacer lo que hizo, resucitar de entre los muertos y eliminar no solo la pena por nuestro pecado, sino también librarnos del poder del pecado. Tercero, como el príncipe de los pastores, Él pronto regresará para liberarnos de la presencia del pecado. Piensa en lo siguiente. Jesús pronto regresará. Le diré que mientras más leo periódicos y revistas, y mientras más escucho y veo lo que sucede alrededor del mundo, más convencido estoy de que la segunda venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Una de las hermosas cosas que tiene la Biblia son las pequeñas y significativas señales de inspiración que en realidad son grandes señales si es que las vemos como debemos verlas. Por ejemplo, hay 3 salmos que forman un extraordinario tríptico. Salmos 22, 23 y 24. En el Salmo 22 encontramos la crucifixión de Cristo. Recuerde que este salmo fue escrito como si su autor hubiera estado presente al pie de la cruz. Echaron suerte sobre sus ropas, perforaron sus manos y sus pies, se escucharon hirientes palabras, insultos de parte de sus enemigos. Todo esto lo encontramos en el Salmo 22. Estos son los salmos proféticos que se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. Asimismo se cumplirá Juan 5:14. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tener a Jesucristo como su Salvador y Señor es el verdadero secreto de la satisfacción. ¿Está usted buscando esa satisfacción en las personas incorrectas o en las cosas equivocadas? En nuestra vida natural, un error puede ser corregido. En nuestra vida espiritual, un error nos puede condenar para siempre. El ministerio del Señor Jesucristo bien puede ser resumido de la siguiente manera. Primero, como el buen pastor, Él tiene que ser bueno para morir por nuestros pecados. Segundo, como el gran pastor, tiene que ser grande para hacer lo que hizo, resucitar de entre los muertos y eliminar no solo la pena de nuestros pecados, sino también librarnos del poder del pecado. Y tercero, como el príncipe de los pastores, Él pronto regresará para liberarnos de la presencia del pecado. Piensen en lo siguiente. Jesús pronto regresará. Le diré que mientras más leo periódicos y revistas, mientras más escucho y veo lo que está sucediendo alrededor del mundo, más convencido estoy de que la segunda venida del Señor está más cercana de lo que nosotros pensamos. Una de las hermosas cosas que tiene la Biblia son las pequeñas y significativas señales de inspiración que en realidad son grandes señales si es que las vemos como debemos verlas. ¿Qué es lo que encontramos en el Salmo 23? Encontramos al gran pastor guiando a sus ovejas. El buen pastor que está vivo porque resucitó de entre los muertos. Y el Salmo 24 describe al príncipe de los pastores viniendo por sus ovejas. Veamos los versos del 7 al 9 del Salmo 24. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas eternas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará en Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. ¿Es eso maravilloso? En estos 3 salmos descubrimos a Jesús como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Y este pastor murió para pagar por la culpa de nuestros pecados. Y este príncipe de los pastores vendrá otra vez y aparecerá en gloria para alejarnos de la presencia del pecado y para liberarnos del poder del pecado. Y seguramente alguno de ustedes me preguntará, pero pastor, ¿no iba a hablar acerca del secreto de la satisfacción? Mi amigo, escucha atentamente lo que voy a decir. El Salmo 23:1 es la llave para entender el resto del Salmo. Verá, cada pasaje de las Escrituras tiene una llave o una clave, si así lo prefiere, para entender ese pasaje. En el Salmo 23, la llave está colgada allí, en la puerta principal. Y muchos de ustedes con una expresión de yo no lo entiendo en su rostro, seguramente me preguntarán, Pastor Rogers, ¿cuál es esa llave? Bueno, dicen que las cosas que están más a la vista son las que menos se ven. En el caso que nos ocupa, la llave o clave es la siguiente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Usted tiene un soberano, Jehová. Usted tiene un pastor, Jesús. ¿Quién es el Jehová pastor de nuestras vidas? La soberanía de Dios y el cuidado del pastor es el secreto de la satisfacción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De paso, permítame decirle que esa es la única manera de tener satisfacción. Usted nunca tendrá verdadera satisfacción hasta que sea realidad en su vida que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Muchos creen que el secreto de la satisfacción está en tener un Dios que puede darles todo, pero están totalmente equivocados, porque el secreto de la satisfacción es Dios mismo. Sus necesidades nunca serán satisfechas hasta que tenga una relación íntima y personal con Dios. Y seguramente usted ya habrá descubierto que las cosas nunca le darán satisfacción. Muchos malinterpretan el Salmo 37:4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos creen que eso significa, bueno, si yo amo a Jesús, tendré un automóvil Mercedes-Benz o un Cadillac, o cualquier otro automóvil caro y lujoso, o que tendré una impresionante y fabulosa mansión y una cuenta bancaria con 7 cifras. Ahora escúcheme. Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón cuando esas peticiones no son egoístas y están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando las peticiones de nuestro corazón son para alimentar nuestra vanidad, para acrecentar nuestro orgullo y para sentirnos mucho más importantes que los demás, le puedo asegurar, mi estimado amigo, sin temor a equivocarme, que Dios nunca le concederá esa clase de petición. El apóstol Pablo fue muy claro al decir, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Escúcheme, el más profundo deseo de nuestro corazón debe ser el tener a Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que nuestro espíritu desea. En Hechos 17:28, Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. La verdadera satisfacción no está en las cosas que Él nos da, sino en que Él mismo se da a nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios que los peces hagan? Pues que naden en las aguas de ríos, lagunas y mares.
¿Qué es lo que Dios quiere que las aves hagan? Pues que vuelen. Ahora, si usted saca un pez del agua y lo pone en un árbol, o si pone a un ave dentro del agua, tendrá a un pez y a un ave completamente infelices, porque los ha sacado de su elemento natural, agua, en el caso del pez, y aire, en el caso del ave. Por favor, ponga mucha atención a lo que voy a decir. ¿Para qué Dios le creó a usted? ¿Cuál es su elemento natural? Dios le creó para tener comunión y compañerismo con usted, y para que su vida traiga honor y gloria a Dios. Por lo tanto, su elemento natural es Dios. Y cuando estamos fuera de nuestro elemento natural, seremos como pez fuera del agua, o como un ave hundida en el agua. Y usted terminará muriendo porque se encontrará fuera de su elemento natural. Será como un cubo tratando de calzar perfectamente en un círculo. No sé quién fue el autor de lo que voy a leer, pero es un trozo de literatura que bien vale la pena compartir. Dice: los amigos a mi alrededor están tratando de descubrir lo que mi corazón anhela, a pesar de estar contaminado por el pecado. Yo tengo el secreto y sé dónde encontrarlo. La verdadera satisfacción solo se encuentra en Jesús. Jesús es todo lo que el mundo necesita. Los hombres espiritualmente ciegos debido a sus transgresiones tratan de ocultarse en las negras cortinas de la noche. Sin embargo, una mirada a Jesús y todo se transformará en luz. Cuando un hombre busque el secreto de la verdadera satisfacción, lo encontrará en la realidad del Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Déjeme mostrarle lo que David hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tomó el sagrado nombre de Jehová y lo fundió con otros nombres, aparte de Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová Ra. Génesis 22:8. Jehová es mi proveedor. Jehová Jireh. Éxodo 15:26. Jehová es el sanador. Jehová Rafa. Éxodo 17:15. Jehová nuestro estandarte. Jehová Nisi. Salmo 29:11. Jehová bendecirá con paz. Jehová Shalom. Salmo 11:7. Porque Jehová es justo. Jehová Sideku. Ezequiel 48:35. Jehová siempre presente. Jehová Sama. Estos 7 nombres son para Dios. Ahora usted puede entender un poco mejor cuando David dijo: Jehová es mi pastor. ¿Quién es mi pastor? Jehová Ra. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová me proveerá. Él es mi Jehová Jireh. Confortará mi alma. Confortar, sanar, curar. ¿Quién hace esto? Jehová Rafa. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién hace todo esto? Solo el que puede dar verdadera paz. Jehová Rafa.
No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Habla de confianza, de genuina paz, provista por Jehová Shalom. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hace referencia a Jehová Nisi, nuestro estandarte. En fin, lo que David está diciendo es que Jehová es mi pastor. El secreto de la verdadera satisfacción es Él mismo, no las cosas que Él pueda darnos. Permítame preguntarle, ¿es Jehová su pastor? Si no lo es, ¿sabe cómo puede ser Jehová su pastor? La única manera para que usted pueda decir que Jehová es su pastor es si usted puede declarar voluntariamente que Jehová es su pastor. Ahora, le puedo asegurar que aunque esto suena sencillo, no lo es. No todos pueden o quieren hacerlo, porque una declaración de esa naturaleza implica un cambio total en la manera de vivir. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 10. Jesús está hablando con los religiosos fariseos y les dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hay muchos incrédulos que por supuesto no son parte del rebaño. Si usted no es parte del rebaño, es imposible que usted pueda decir, Jehová es mi pastor. Y más bien, seguirá siendo uno de los chivos de Satanás. Deseo que note algunas cosas muy peculiares en Juan 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahora preste atención a lo siguiente. Cuando usted dice, mi pastor, el pastor dice, mi oveja, que oye mi voz, que me conoce, que me sigue. Amigo, permítame preguntarle, ¿es Jesús su pastor, su salvador, su Señor? ¿Tiene usted una relación personal con Él? Ahora, la relación con Jesús no solo debe ser personal, sino también permanente. Mire el verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Un pastor terrenal común y corriente alguna vez perderá a una de sus ovejas. Pero el buen pastor jamás ha perdido ni una sola oveja. ¿Por qué? Porque él nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si usted me pregunta si yo creo en la eterna seguridad del creyente, le contesto rotundamente que sí. Creo en la eterna seguridad del creyente porque en Juan 10, 28 tengo la promesa de Dios mismo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi amigo, usted está escuchando a un hombre que no puede morir. Y tal vez alguno de ustedes me diga burlonamente, vamos, pastor, es seguro que un día usted morirá. Ahora, si está haciendo referencia a lo físico, tiene razón, pero solamente a medias, porque para mí es imposible el morir. Su palabra dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y por paradójico que esto sea, significa que aunque muera, no estaré muerto, solo me habré cambiado de casa. ¿Ha pensado alguna vez qué significa la vida eterna? Significa algo que nunca termina. Hay gente que cree que puede ser salvada hoy y perder esa salvación mañana, lo cual quiere decir que para ellos lo eterno terminará algún día. Permítame aclarar esto un poco más. Suponga que yo soy salvo por 10 años. ¿Qué clase de vida me ha dado Dios? Pues una vida de 10 años, o 20, o 50, o 100. El número de años de vida que sean, si la pierdo entonces no fue vida eterna. Pero Jesús dijo que nos daba vida eterna y que no la perderíamos jamás. Así que es una relación personal y permanente, y la razón de que sea permanente es porque es una relación protegida. Leamos el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Cuando usted es salvo, está protegido por la poderosa mano de Dios. Jehová es mi pastor. ¿Cree usted que ese pastor va a perder alguna oveja? De ninguna manera. Él es la vida eterna y nunca perecerán. Si su salvación dependiera de sus buenas obras, escúcheme bien, si su salvación dependiera de sus buenas obras, ¿cuántas buenas obras necesita para ser salvo? Piénselo. No, mi amigo, su salvación no es por obras, sino por gracia. Usted es salvo por la gracia de Dios. Él es el único que puede darle vida eterna. Una pequeña estuvo en lo correcto cuando al citar el Salmo 23 dijo, Jehová es mi pastor, y por eso tengo todo lo que necesito. Tremenda lección doctrinal para quienes no saben la diferencia entre lo que necesitan y lo que quieren. El Señor es el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, pero resucitó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre para guiarle y protegerle. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, no va a escuchar a Jesús decir, bien, ahora lo único que tienes que hacer es aprender a nadar o te hundirás. No, mi amigo. Cuando usted tiene a Jesús en su vida, como lo dice el rey David, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Además, Cristo es el príncipe de los pastores que muy pronto regresará. Por lo tanto, necesitamos estar listos y preparados. ¿No le gustaría hacer una decisión por Cristo ahora mismo? Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración, pero dígala con fe, con sinceridad, con convicción. Querido y eterno Dios, sé que tú me amas y que quieres salvarme. Sé que soy pecador y que necesito tu gracia y misericordia.